Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi nombre es Francisco de los Santos y estoy aquí por primera vez por las redes sociales para hablarle de cómo entender la Biblia, cómo entender las Sagradas Escrituras. Amén. Es un punto muy importante para nosotros los cristianos y principalmente para los no cristianos, porque en entender la Biblia es que se encuentra nuestra salvación. Allí es como podemos llegar a ser salvos, entendiendo la Biblia para poder ponerla por práctica, por obra. Entonces, poder practicarla. Entonces, el primer punto que debemos entender es que la Biblia es espiritual. La Biblia es espiritual. Entonces, para entenderla tenemos que tener una relación con el Padre, con Dios. Una relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos esa relación con Él nos dará el Espíritu Santo. Y cuando Él nos dé el Espíritu Santo, entonces las Escrituras nos van a ser reveladas, se nos van a revelar. El Espíritu Santo nos las va a revelar. Por eso el apóstol Juan dijo, ¿verdad?, que cuando tenemos al Espíritu Santo no necesitamos que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos revelaría todas las cosas. Entonces, solamente tenemos que tener una relación con nuestro Dios por medio de Jesucristo, a quien Él envió a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ese es uno de los primeros puntos, saber que la Biblia es espiritual. Ahora, el segundo punto, el Señor Jesucristo nos los dijo en Juan capítulo 5, en el verso 39, ¿verdad? Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Amén. Y desde el principio la Biblia siempre ha sido espiritual. Todo lo que Dios ha hablado ha sido espiritual, porque Él es espíritu. Entonces, Él le dio la ley a Moisés y la ley es espiritual. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, en el verso 11, porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, esa es la palabra de Dios, que tenemos que escudriñar lo espiritual, o sea, profundamente, porque así es cuando nos va a ser revelada. Entonces, cuando la escudriñamos, tenemos que traerla a nuestra mente para meditar en ella y poder entender por el Espíritu Santo lo que Dios nos está enseñando. Entonces, hay muchas personas que leemos la Biblia, pero no entendemos lo que nos quiere decir. Cuando no entendemos lo que nos quiere decir es porque no tenemos una relación con el Padre. No tenemos una comunión con el Padre por medio de Jesucristo el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es quien se encarga de darnos a entender las palabras de Dios, de darnos a entender las Escrituras. Amén. Por eso los apóstoles duraron tanto tiempo andando con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo hablándole, enseñándole. Mas sin embargo ellos no entendían las Escrituras, no entendían lo que la Escritura decía, que tenía que cumplirse, lo que la Escritura hablaba del Mesías, del Cristo, que tenía que cumplirse en Él. Y Jesucristo les hablaba, pero ellos no entendían las Escrituras porque no tenían el Espíritu Santo. Pero una vez el Señor Jesucristo murió y resucitó entre los muertos y sopló sobre ellos y le dio el Espíritu Santo, entonces ellos comenzaron a hablar la Biblia y comenzaron a citar lo que ya estaba escrito en los salmos, en la ley, que tenía que cumplirse como estaba escrito, que el Mesías tenía que padecer tantas cosas, pero que al final iba a resucitar. Amén. Entonces ese es un punto importante, es tener el Espíritu Santo, porque la Biblia es espiritual. Entonces la ley es espiritual y quien la revela es el Espíritu Santo, o sea, quien nos las da a entender es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos da a entender las Escrituras. Entonces nosotros, cuando entendemos las Escrituras, cuando las Escrituras nos es revelada, nos es imposible quedarnos callados, sino que nosotros hablamos lo que el Espíritu Santo nos reveló, lo que el Espíritu Santo trató con nosotros de la Escritura. Amén. La palabra de Dios dice en Corintios también, en Corintios capítulo 2,
que la palabra, ¿verdad?, son espirituales y que ellas se acomodan a lo espiritual y han de discernirse espiritualmente. O sea, que hay que entender que solamente una persona espiritual puede interpretar la Biblia, puede darle la interpretación correcta a la Biblia. No es cualquier persona, no es cualquier religioso, no es cualquier evangélico, no es cualquier católico, ni cualquier otra religión, ni no es cualquier, ninguna religión, ni evangélico, sino solamente una persona que tenga el Espíritu Santo puede entender las Escrituras. Amén. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, ellas nos son reveladas. Amén. Vemos otro ejemplo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo antes sabemos que se llamaba Saulo, amén, y él no entendía las Escrituras, amén, porque si había entendido las Escrituras antes, pues no había perseguido a los cristianos para matarlos, mas sin embargo, él perseguía a los cristianos, a los que servían a Jesucristo, para matarlo, porque no entendía las Escrituras. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando ya Jesús murió, entonces Jesús se le revela al apóstol Pablo, entonces ya él no persigue a los cristianos, sino que él es cristiano. Entonces, ¿quién los convirtió? Los convirtió la palabra, los convirtió Jesucristo, que es la palabra, amén. O sea, la palabra misma trató con el apóstol Pablo, la palabra, ese es un punto importante, porque el Dios Todopoderoso, Jesús, el Hijo, es la palabra. Por eso en Juan capítulo 1, ¿verdad?, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Amén. Es decir, que la palabra, o sea, lo espiritual, vino a hacerse carne para darnos a entender a nosotros el plan divino de la salvación, el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es revelarnos su palabra a través del Hijo. Y entonces cuando la palabra se nos es revelada, entonces ese es el propósito de Dios, que la palabra de Dios se nos sea revelada por el Espíritu Santo a través del Hijo. Y cuando la palabra nos es revelada por el Espíritu Santo, entonces el Padre nos muestra su voluntad, y la voluntad de Él. ¿Y cuál es su voluntad? Él dijo: esta es mi voluntad, que todo aquel que vea al Hijo y lo contemple, yo lo resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad. O sea, el propósito, el plan de entender las Escrituras, de entender la Biblia, no es solamente para tenerla en nuestro corazón, es para hacer la voluntad del Padre. La palabra se nos revela para que hagamos la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que creamos, dijo el apóstol Juan, que creamos en el nombre de Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, cuando tú crees en el nombre de Jesucristo, cuando contemplamos a Jesucristo, entonces la palabra de Dios nos abre una calle pavimentada, preparada para que tú camines por ella, y tú puedes entonces interpretar, darle la interpretación correcta a la palabra de Dios. De otro modo no podemos darle la interpretación correcta. Amén. Así es que ¿quieres entender la Biblia? ¿Quieres entender la Biblia, saber lo que la Biblia nos dice? Tienes que escudriñar la Biblia. Escudriñando la Biblia entendemos lo que Dios quiere para nosotros, la salvación, el propósito de Dios. Suscríbete a mi canal de YouTube, Solo Palabra de Dios, y seguirás viendo más videos acerca de cómo entender la Biblia y de otras cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde.